Página 1. Reflexiones sobre el más allá, Federico Revilla, 1992. ¿Qué hay? ¿Qué puede haber? ¿Qué nos aguarda al otro lado de la muerte? Esta es la cuestión. Capítulo 1. ¿Nos inquieta el más allá? A todos nos inquieta. A usted también. Pero muchos pretenden disimularlo. Evadirse, ¿lo consiguen? Es asunto suyo, pero cabe temer que no siempre lo consigan. Usted, por lo menos, no es de esos. Así se explica que tomase, primero, este libro en sus manos. Que lo hojease, ¿acaso? En fin, que ahora comience a leer su primera página. Y que esperemos por ello que continúe haciéndolo, a través de las siguientes, hasta llegar a la última. Es posible que pensemos de modo muy diferente. Creencias o no creencias, gustos, inclinaciones, herencia y tradiciones, sociedad en derredor, pueden variar de unos a otros hombres y no por ello dejar de entenderse estos civilizada e incluso cordialmente. Mucho más, cuando existe un punto común, aunque sea uno solo. En el caso presente, el punto de apoyo para echar a andar, más o menos juntos, es algo tan frágil y tan vacilante como aquella inquietud. Pero basta. Inquietud acerca del más allá. Pero, ¿existe por ventura un más allá? Se entiende, un más allá de esto que conocemos, donde nos movemos con diferente seguridad, gozamos o sufrimos un más allá de la muerte, para ser bien claros desde la primera página y no comenzar a engañarnos eludiendo la palabra tan temida. Que está ahí, desafiante, precisamente en la función de partir en dos, por una parte, este mundo nuestro y esta vida que suponemos conocer y, por la otra, la zona ignota que tanto nos perturba con su perspectiva. Porque la inquietud sobre el más allá se mezcla con la repugnancia natural hacia la muerte. Quede escrito repugnancia. Todo en nosotros la repele, quisiera expulsarla de nuestro futuro, anularla, aniquilarla. Pero no es posible. ¿Se puede dudar sobre el más allá? Pero no se puede dudar sobre la muerte, experiencia cotidiana que continuamente nos golpea. Vamos a ver si lo afrontamos todo con serenidad, premisa en absoluto necesaria. Con valentía. Especialmente, con lucidez. ¿Por qué nos inquieta el más allá? La seguridad y la confianza derivan del conocimiento. El niño está tranquilo ante las personas a quienes conoce, llora o se enfurruña ante los desconocidos. Cuando va siendo mayorcito, camina confiado por su barrio, pero le cuesta un esfuerzo aventurarse por calles desconocidas y barrios nuevos para él. Ya adultos, tratamos con desenvoltura a la gente de nuestro círculo y recibimos con reservas a los que no lo son, hasta desentrañar su talante y, sobre todo, sus intenciones. Entrar en un nuevo ambiente de trabajo es para muchos una experiencia difícil. Más todavía, cambiar de residencia, aposentarse en una ciudad desconocida, cuanto más iniciar una nueva vida en el extranjero. Lo desconocido siempre es un motivo de inicial inseguridad. Por ello mismo, de preocupación. Para muchos, de temor. Ahora bien, si se revisan los ejemplos anteriores, todos ellos, tan repetidos, observaremos que no le faltan al sujeto apoyaturas donde afianzar un conocimiento previo, informaciones y experiencias de otros. En el nuevo puesto de trabajo, alguien podrá indicar al recién llegado las normas de la empresa, especialmente, las no expresas, la manera de ser y las manías del jefe, las características de algunos compañeros, etc. Para el cambio de residencia, igualmente se pueden recabar datos sobre el carácter de aquellas gentes, sus costumbres, su escala de valores y por tanto la mejor manera para adaptarse, tratar con ellas y llegar a sentirse a gusto en su cercanía.
y así sucesivamente. Nada de esto vale para el más allá. Se trata del desconocimiento absoluto. No sabemos nada. Nadie nos dice nada. Habremos de vernos zambullidos en lo perfectamente ignoto, experiencia traumática. Es justificable que sean muchos los que sientan miedo. El miedo a lo desconocido. ¿Nadie nos informa? Pero, ¿realmente es, de suyo, ignoto el más allá? ¿Es cierto que nadie sabe nada, que nadie puede saber nada? Afirmamos, ya, que algo puede saberse. Este libro pretende exponer con cautela, con llaneza, pero con los debidos fundamentos lo que puede saberse. Que usted lo acepte o no, que le convenza o no, que le dé pie para sus propias reflexiones ojalá y conclusiones personales forma parte ya del proceso, singular e irrepetible, de toda lectura en el ánimo de cada lector, que debe recibir su contenido críticamente, es decir, pasándolo por el tamiz de su propia sensibilidad. Podemos hacerlo. Poseemos algunos elementos aunque pocos para arriesgarnos a esta modesta aventura intelectual. Porque nos ha sido dada una facultad impagable, la inteligencia. Con ella, juzgamos, relacionamos, deducimos. Nuestra inteligencia no es infalible, por eso sería tan ridículo que se presentasen los resultados de su trabajo como algo definitivo y decididamente cierto. Pero es el instrumento mejor que utilizar para buscar el conocimiento. Por eso, a su vez, es tan poco humano que nos neguemos a utilizarla ante las cuestiones que más nos aguijonean. Vamos, pues, a reflexionar sobre el más allá. Pretendiendo, ante todo, que ese horizonte desconocido se nos haga, por lo que a nosotros concierne, un poco menos desconocido, único medio para despojarlo de su carácter inquietante. A partir de aquí, todo será posible. Tenemos derecho a continuar reflexionando sobre ello, porque es algo que nos afecta. Lo mismo, y mucho más, que el joven piensa sobre su futuro profesional y sentimental, el adulto sobre su familia, sus perspectivas y su retiro laboral. Lo mismo que todos hacemos planes, es decir, anticipamos nuestro futuro, aunque luego se frustren. ¿Por qué no, entonces, anticipar ese futuro que nos aguarda al otro lado de la muerte? La primera interrogación, el héroe Gilgamesh. La humanidad contemporánea, especialmente angustiada por motivos sobrados, no ha sido la primera, ni mucho menos, en plantearse la grave cuestión del más allá. Bien al contrario, en este aspecto no se diferencia de sus más remotos antepasados. Aporta como propio, a lo sumo, un grado peculiar de patos, en cuanto muchos de los humanos de nuestro tiempo han perdido los puntos de referencia que, para bien o para mal, habían ofrecido antaño las religiones respectivas. Están más desamparados, pero quizá más limpios de condicionamientos si de veras desean escrutar honradamente, intrépidamente, en su nuda interioridad. Desde los tiempos prehistóricos, cuando los arqueólogos descubren vestigios de rituales funerarios, estos constituyen la prueba de un planteamiento acerca del más allá. El enterramiento en posición fetal indica que el cadáver es entregado a la madre tierra para que ésta cumpla su función como tal, es decir, le dé nueva vida. El ajuar mortuorio, armas, adornos certifica la necesidad que de esos objetos ha de tener el difunto y el presunto uso de los mismos. Las vituallas en la tumba aseguran, más todavía, que necesita sustentarse durante un determinado tiempo, un viaje, una espera. Son evidencias materiales. Falta la voz de aquellos hombres transmitiéndonos su propia visión de la postmuerte. Cuando, finalmente, se han conservado monumentos literarios, nos llega, por fin, la voz de los antepasados. Tal es el caso de la epopeya de Gilgamesh, héroe sumerio cuyas hazañas se cantaron y se repitieron durante larguísimos siglos en Mesopotamia. Gilgamesh se muestra, en un sentido,
inocente en cuanto ignora la existencia de la muerte y solo la descubre brutalmente, cuando su amigo y compañero de aventuras Enkidu queda inerte ante sus ojos. Contemplando el cuerpo de Enkidu y reflexionando que ya nunca más cazarán juntos, se enfrentarán a peligros, comerán y beberán, yacerán con alegres mujeres ni practicarán sus juegos preferidos. Gilgamesh percibe lo que es la muerte, la negación de todo aquello que tanto les había complacido en su amistad, esto es, en su vida compartida. En suma, la negación de la vida, no cazar, no correr aventuras, no copular, no comer, ni beber, ni reír. Cuando muera, yo también seré como Enkidu, reflexiona Gilgamesh. Descubre su propia condición mortal. Él también debe morir. Él también quedará inerte, no juego, no sexo, no caza. No vida. Inmediatamente, ¿acaso no como nosotros mismos? Gilgamesh se subleva contra la perspectiva de su propia muerte. Esta sublevación adquiere en el viejo relato la forma de una nueva sucesión de aventuras, el héroe se pone en marcha para buscar la hierba de la inmortalidad. La muerte conlleva, pues, la noción inmediata de que puede evitarse, inmortalidad. Pero, ¿cómo concibe Gilgamesh la inmortalidad? Del modo más llano e inmediato. Inmortalidad es, para él, no morir, continuar esta vida. No posee la capacidad para imaginar una vida mejor, ni un mundo diferente. Tal será, durante milenios, la visión de los hombres en todos los pueblos de Oriente Medio, incluso en el pueblo de Israel hasta muy avanzada su historia. La bendición de los dioses consiste en larga vida, pero vida próspera, feliz y fecunda, muchas mujeres, muchos hijos, muchos ganados, muchas riquezas. Cuando la lista de los reyes de Ur transmite para los primeros de ellos unas duraciones inverosímiles de decenas de milenios, no pretende ofrecer una cronología, sino una indicación moral, aquellos reyes fueron muy buenos, puesto que los dioses le retribuyeron con una existencia tan prolongada. Estas nociones entran en crisis muy tarde. El pueblo de Israel, que nos es mejor conocido en su devenir a través de los sucesivos textos de la Biblia, llegará a interrogarse trágicamente acerca de su vigencia en el libro de Job, personaje de ficción que encarna la creciente perplejidad de todo el colectivo. Se ha comprobado repetidas veces que el hombre bueno padece adversidades. Y muere joven. Mientras que el hombre malo, contra la creencia tradicional, en ocasiones no infrecuentes llega a prosperar, es rico, goza y se recrea durante largos años de vida. La humanidad posee ya una capacidad crítica en materia de justicia. Clama, no es justo que así sea. O bien, ¿dónde está la justicia de los dioses? ¿La justicia de Yahvé, en el caso de Israel? Yahvé es el arquetipo del hombre bueno a quien le sobrevienen todas las desgracias imaginables, hasta dejarle pobre, aniquilado, enfermo, viviendo en un muladar donde se rasca las pústulas con una teja. Tres amigos, siempre hay amigos impertinentes acuden a visitarle para convencerle de que, si tan mísero es su estado, debe reconocer su culpa. Pero Job se defiende, yo no he pecado. Todos sabemos hoy que la vieja creencia no podía mantenerse en pie, los ejemplos de hideputas triunfantes, enriquecidos, poderosos, nos rodean por doquier. ¿Hay algo más actual, por desgracia? En cambio, gente buena, honrada, abnegada, se pudre en la pobreza, la enfermedad. O bajo el pisoteo de los prepotentes de turno. Por consiguiente, si existe justicia no puede ser exclusivamente en esta vida, en este mundo. Demasiado amargo el trago de aceptar que no existe justicia por lo que el hideputa puede continuar campando a sus anchas, victoriosamente, mientras el bueno se hunde sin remisión. Alguien recordará. Oiga, no nos deje a Gilgamesh colgado, ¿encontró al fin la hierba de la inmortalidad?
la encontró y se apoderó de ella, tras no pocos esfuerzos. Pero una serpiente se la robó. He aquí un mito muy semejante al del Génesis, con la diferencia de que Gilgamesh perdió la inmortalidad sin culpa por su parte, mientras que Adán y Eva, en el relato bíblico, la perdieron por una culpa consciente. Retengamos lo que ambos mitos exponen en común: la inmortalidad ha sido posible para el hombre, pero la ha perdido. Síguese la muerte para todos. Morirá Gilgamesh. Morirán Adán y Eva. Moriremos todos. Pero la intuición de aquellos pueblos tan remotos deja abierta, según sus relatos míticos, la posibilidad de que deje de ser así de una u otra manera. La muerte es un hecho de experiencia, pero no una realidad inexorable ni inescapable, de modo que el hombre puede concebirse a sí mismo como no mortal o en algún sentido superador de la muerte. La alegría de los antiguos egipcios. La arqueología del Valle del Nilo ha permitido la difusión de una idea vaga sobre el pueblo que lo pobló desde el Neolítico y llegó a una civilización floreciente hace 5000 años. Los hallazgos de pirámides, momias, templos funerarios, en número y magnificencia insuperables han hecho juzgar a muchos que sus gentes debieron estar obsesionados por un espíritu luctuoso. Nada menos exacto. Los antiguos egipcios fueron gente risueña, alegre y gozadora. En algunas de sus tumbas decoradas con pinturas aparecen, incluso, motivos cómicos, como viñetas o tebeos humorísticos en la misma sede de la muerte. Como la vida era para ellos fácil y grata, concibieron la muerte como el paso a una vida semejante, pero más grata, regalada, divertida. Su religión había atribuido a algunos dioses el papel de jueces de ultratumba, pero el libro de los muertos contiene conjuros que permiten engañarles, de modo que concedan el acceso a la definitiva felicidad incluso al truán que no la hubiera merecido con sus buenas obras. No nos distraigamos con las bromas que a la mentalidad más evolucionada pudiera sugerir la condición de unos dioses tan infelizotes que se dejasen engañar por el simple mortal. Hay que considerar cada creencia en su tiempo y en su ambiente. Lo que importa en el antiguo Egipto, para nuestros efectos, es la creencia ya en una vida después de la muerte, pero, incapaces los hombres todavía de concebirla esencialmente distinta de la vida presente, solo habría sido superior a esta en grado: más placeres, más banquetes y más cacerías. Observación sociológica fundamental: la arqueología solo conserva testimonios de las minorías faraones, dignatarios, terratenientes, sacerdotes que vivían bien, por lo tanto, que podían anhelar una vida después de la muerte a la manera de su próspera vida mortal. Ya habían gozado en vida de lo mejor, sin restricciones, sin carencias, por algo eran reyes, nobles, jefes y amos de siervos. ¿Qué pensarían las multitudes de esclavos, alimentados de cebollas, que construyeron los enormes monumentos de piedra? ¿O los pobrísimos campesinos de las zonas menos regadas? En camino hacia el no ser. Las religiones de Extremo Oriente han sido configuradas por y para una humanidad que se parece poco a la nuestra. Por eso nos cuesta tanto, no ya comprender, sino incluso captar su pensamiento. El budismo, que no en vano había nacido en la India, aunque luego se extendió por toda Asia, no ofrece perspectiva análoga a las anteriores: vida como esta, vida superior a esta mas no esencialmente diferente, etc. El budismo puro entiende que la existencia es un autoengaño. Sabemos por experiencia cuánto se resiste la mentalidad occidental a partir de semejante premisa, de modo que damos por descontados los aspavientos de cualquier lector ahora sorprendido por ella. Piense, solamente, que no puede ser despreciable algo que han compartido durante siglos millones de seres humanos. Si la existencia es un autoengaño, conviene librarse de este, a lo cual se encamina la observancia budista. Desapegado de todo,
En una serena indiferencia, el buen budista se dedica a la contemplación, hasta que consiga ser iluminado. Esta iluminación consiste en la plena asunción, más que aceptación, de su propia nada, tras lo cual el individuo queda subsumido en la gran nada. No debe confundirse el nirvana, por tanto, con algo parecido a un paraíso ni una felicidad. Tampoco es propiamente una aniquilación, no puede ser aniquilado lo que no existe. Cesado el juego de las apariencias, el budista espera ser reintegrado a su condición propia, lo que esencialmente es y como debe ser, en suma, nada. Cesación total. Paz por ausencia. Vacío en el vacío. Ni que decir tiene que si nosotros fuéramos budistas o escribiéramos para budistas, el tema concluiría aquí. ¿O acaso nos esforzaríamos un poco más en acompañar al lector hacia su propia iluminación? Muchos autores lo hacen mediante apólogos, historietas sin sentido, brevísimos apuntes paradójicos. Otros utilizan prácticas de meditación, contemplación y autocontrol, etc. Hay mucha sabiduría en todos estos maestros. Pero no es la nuestra. Como nosotros somos occidentales y entienda cada cual si debe o no sentirse orgulloso de ello, hemos de seguir un discurso occidental. Si nos repugna la muerte, tal como se nos aparece, cuánto más nos habría de ser ajena una perspectiva de no ser. Somos, nos aferramos al ser y desde esta óptica hemos de continuar nuestro tema. Pero esta mirada de soslayo a Oriente, depositario de tantos valores que debieran sensibilizarnos, por lo menos, a lo que es otro, vale para relativizar de nuevo los despuntes a los que hayamos de llegar. En cualquier caso, tampoco está perdida la ingente aportación de honradez intelectual y moral, esfuerzo, abnegación, sacrificio, bondad desapegada, pero bondad al cabo y coherencia que los buenos budistas emplean para soltar todas las amarras del autoengaño y alcanzar su ideal. Del mantenimiento de la vida cósmica a la gozosa folclorización. México, fascinante país de contrastes y de riquezas humanas, depara una larga atención a las cuestiones de la muerte, muy lejos también de la negrura con que la miramos desde otras culturas. Comenzando por los sacrificios humanos que tanto horrorizaron a los misioneros. Para su sensibilidad era, en verdad, espantoso el espectáculo del sacerdote arrancando el corazón, en vivo, del tórax de su víctima para ofrecerlo al dios. También lo hubiera sido para nosotros. Pero los aztecas entendían que el dios Huitzilopochtli necesitaba la sangre para vivir, manteniendo así la vida y la fecundidad de todo lo existente. El sacrificio no era hiriente crueldad, sino medida necesaria para el bien común, para que las fuentes manasen, el maíz prosperase, los ganados se alimentasen y procreasen en abundancia. El sacrificado cumplía, así, una altísima misión, a la que debía prestarse orgulloso, si acaso compartía aquellas creencias. No así los prisioneros de guerra, arrastrados a viva fuerza a un destino que ellos no reconocían, por proceder de pueblos con otra mentalidad. Pero el fornido azteca sacrificado en lo alto del Teocalli o la dulce doncella ahogada en el cenote sagrado de Tenochtitlán debían ser muy conscientes de su importancia socio-religiosa y acudirían al sacrificio como a unas nupcias divinas de las que derivarían ubérrimos frutos. El México actual no ha renunciado a algunas de sus viejas intuiciones. Las ha mezclado con la aportación cristiana. Resulta de ello una religiosidad original, variopinta, quizá no rigurosa, pero repleta de valores que sería estúpido regatear por el solo hecho aparente de que los míseros inditos no alcancen niveles de civilización occidental. El mexicano humilde vive en estrecha familiaridad con los muertos, así se percibe en el ambiente descrito por Juan Rulfo con mano maestra en Pedro Páramo. La raya divisoria entre la vida de acá y la vida
De allá deviene imperceptible y el sujeto transita con mustia naturalidad entre una y otra, sin que se avenga a precisar nunca en qué lado se encuentra. Pero el mundo de Juan Rulfo tiene para nosotros, europeos, por lo menos mucho de opresivo. No lo son las regocijadas folclorizaciones que en otros puntos de México prolongan antiquísimas tradiciones, la fiesta del muertito, las representaciones, y los dulces, con formas de esqueleto, los relatos sobre los niños muertos al nacer y convertidos en colibríes. Diversos modos de plantearse nuestro gran tema. Pero, atención, no todos son pesarosos ni amedrentados. También es posible mirar el más allá no del fúnebre color negro, sino con los vivaces colores del colibrí. Zozobra y pánico, el conde Drácula. Es notable que, a medida que nos aproximamos, en el tiempo y en el espacio, a nuestro ámbito cultural propio, la muerte y el más allá se van tornando cada vez más hoscos, desagradables e incluso espeluznantes. El influjo de la mentalidad barroca sobre la cristiandad occidental ha sido determinante, habremos de lamentarlo repetidas veces. Desde los tiempos del barroco, que multiplicaron la iconografía macabra, Occidente no ha logrado desprenderse de ella, ni siquiera cuándo y dónde se ha desprendido, sin embargo, de la religión que patrocinó aquel arte, y, en cierta medida, fue traicionada por el gusto del mismo. Es muy conocida la leyenda transilvana del conde Drácula. El escritor Bram Stoker le dio una forma literaria relativamente estable y desde entonces el cine y la televisión se han encargado de popularizarla. Drácula necesita una pseudo-vida que obtiene chupando la sangre de sus víctimas, generalmente, mujeres jóvenes y bellas, con lo que se le añade un componente erótico a la leyenda. La sangre como factor vital prestada por un donante voluntario o forzoso es un rasgo que hemos hallado en los sacrificios aztecas al dios Huitzilopochtli. Y que hallaríamos, por poco que buscásemos, en muchos otros contextos culturales, porque estas creencias y prácticas, así como otras afines, no siempre cruentas, dependen del simbolismo universal de la sangre. La sangre es vida, ha sido percibido unánimemente por pueblos sin relación alguna entre sí. Pero atengámonos al siniestro Drácula. Su pseudo-vida es efímera, eventual, condicionada a que halle alguien de quien chupar la sangre vida que necesita. Por eso, la supervivencia de Drácula conlleva el decaimiento, primero, y la muerte finalmente de quienes le han ayudado a mantenerse. Por otra parte, esta criatura del mal, como casi todas, no resiste la luz, por lo que al amanecer debe regresar a su ataúd, pase lo que pase. Otro simbolismo universal, que hallaremos en muy diferente ocasión, la luz como símbolo del bien, de la salvación y en algunos casos, incluso, de la divinidad. Drácula, por tanto, es una encarnación del mal. Su profundo sentido mortuorio asocia a la muerte, por tanto, el terror y la repulsión que este personaje inspira. Su más allá, demasiado dependiente del más acá de los mortales que pueden ser sus víctimas, se presenta como amenazador para ellos. En los ámbitos de Drácula, su ataúd, su castillo, sus perros carniceros, la noche y la oscuridad donde opera no hay lugar para el sosiego ni para el bien. Llega el conde Drácula de un más allá horrendo al que nadie puede aspirar sensatamente. Frankenstein, hacedor de otro horrendo engendro del mal. El monstruo del Dr. Frankenstein se ha convertido en otro personaje emblemático de una posmuerte amenazadora. Aquí, el aprovechamiento cinematográfico posterior ha introducido varios cambios de intención sobre la idea original de Mary B. Shelley, autora del relato que no en vano subtituló El moderno Prometeo. El suyo no era un monstruo amenazador sino al cabo y mal de su grado, había sido, en principio, un monstruito sentimental, dialogante, más bien quejumbroso, reclamando de su creador el derecho a una compañía semejante a él, esto es, alguien a quien querer de igual a igual.
El monstruo, que también ha tenido innumerables consecuencias cinematográficas, está formado por el acoplamiento de piezas procedentes de cadáveres, una especie de macabro puzzle cementerial que el Dr. Frankenstein ensambla con paciencia y finalmente logra hacer vivir. Es, en suma, un fruto de la artificialidad. ¿Un muerto o un vivo? Más bien parece que un anómalo viviente logrado a partir de la muerte. Para nuestros efectos, lo importante de nuevo es el espeluzno que debe producir, y constituyó su éxito, asociando la muy nebulosa noción de una posmuerte a estos contenidos de crueldad, violencia y destrucción. Estos dos ejemplos de mitología mortuoria contemporánea indican hacia dónde se orienta la sensibilidad acerca del particular. Asustan los cementerios, sobre todo, por la noche se evita pensar en el destino de los muertos, a los que se abandona. Como exclamó Gustavo Adolfo Becker, un romántico. Dios mío, que solo se quedan los muertos. Las consejas sobre almas en pena, aparecidos, maldiciones de ultratumba y demás que vienen de más lejos, a menudo relacionadas malamente con la enseñanza cristiana acerca del premio y el castigo después de la muerte, que se han utilizado también como espectáculo terrorífico, completarían los motivos de prevención, distanciamiento y zozobra ante la temática que nos ocupa. Aviados estamos, cuando algo que aguarda a todos ha sido presentado con semejante dotación siniestra. Paulatina deturpación de las nociones cristianas. Nadie puede negar que Occidente ha sido profundamente marcado en su mentalidad y su cultura por la herencia del cristianismo. Esta religión, hoy abandonada por muchos, continúa ejerciendo su influencia de modo inconfesado. Pero, hay tanto que distinguir en el seno del cristianismo. En origen, la actitud cristiana ante el más allá es positiva, alentadora y euforizante. Jesús insiste a quienes le escuchan para que piensen y se preparen ante un más allá alegre y feliz, semejante es el reino de los cielos a. Unas veces un banquete de bodas, otras veces una fiesta, otras el pago generoso a los trabajadores del campo, imágenes todas ellas comprensibles para el pueblo de su tiempo, pero que sugieren invariablemente contenidos deseables. Jesús muere de muerte atroz. Pero resucita, según dicen testigos irrefutables. Y estos hacen de esa victoria sobre la muerte el gozne sobre el que asentar su propuesta de vida. Pablo de Tarso, terminante, llega a afirmar: si Cristo no ha resucitado, vana es mi predicación, vana vuestra fe. Lo cual equivale a proclamar: si Cristo, que murió, muerto hubiese quedado, muchachos, estamos perdiendo todos el tiempo, no hay nada de lo dicho. Más todavía, se ofrece a los cristianos una victoria sobre la muerte, es decir, la resurrección y una vida nueva, al modo como el propio Maestro, Jesús, las experimentó. El cristianismo primitivo, que no había perdido aún de vista estas nociones fundamentales, llamaba dies natalis, día del nacimiento, al día del fallecimiento de sus fieles. O sea, día del nacimiento a la verdadera vida, la vida que vale la pena. Aquella inscripción es frecuente en las lápidas de las catacumbas. Luego, poco a poco, el legalismo romano va empañando el vitalismo oriental de origen. Cada vez se hará más hincapié en las normas, deberes, infracciones, culpas o pecados, y, ¡ay!, los castigos que aguardan demasiado a menudo en la postvida. A lo largo de la historia del cristianismo, es preciso espigar a los personajes que, por lo general contracorriente, volvieron a la visión primigenia optimista. Alabada seas, hermana muerte, cantará Francisco de Asís. Muerte, no me seas esquiva, suplicará Teresa de Jesús. Muero porque no muero. De otro modo, me estoy muriendo de ganas de morir. Por supuesto, nadie equilibrado puede desear tan intensamente morir si no posee el convencimiento de que, tras la muerte, le aguarda algo estupendo.
Paralelamente a esta concepción de la muerte como mero tránsito o paso a una existencia mejor, no en contradicción abierta con ella hubiera sido una heterodoxia, pero sí en contradicción psicológica efectiva, la práctica eclesial ha mostrado una faz predominantemente desagradable de la muerte. El visitante de Asís ha contemplado en los muros de su basílica una encantadora pintura de Santa Clara por Simone Martini, una joven de ovalado rostro, mirada soñadora y delicado cutis, una princesita de cuento de hadas, ejecutada por los pinceles de uno de los más afamados maestros de su tiempo. El visitante se lleva en la retina y en el corazón esa imagen de la santa. Por desgracia, a no mucha distancia, en el propio convento de Santa Clara, las religiosas tuvieron hace muchas generaciones la malhadada idea de exhibir en una urna a los restos de su fundadora, una monia de piel renegrida, con la boca entreabierta en horrible rictus, mostrando los dientes. Visión digna de salir corriendo. La veneración a las imágenes tan rechazada en su día por los cristianos reformados se había hecho extensiva a esa veneración y, lo que es peor, exhibición de restos mortales, penosos despojos, visiones de podredumbre y miseria. ¿Excitan la piedad de alguien? Respetémosla. Pero desde el punto de vista estético, se trata de una costumbre deplorable. Que nos dejen a Santa Clara como la pintó Simone Martini. Esta es la tremenda inversión perpetrada, despojos en vez de vida. El gusto barroco hizo el resto. Téngase en cuenta que, salvo excepciones de artistas contemporáneos, la Iglesia Católica continúa hoy demasiado dependiente aún de la iconografía barroca. Los jeroglíficos de la muerte de Valdés Leal, varios cadáveres en diversos estadios de su putrefacción. Pigalle, sepulcros abiertos, esqueletos que se despojan parcialmente de sus sudarios. Torcuato Díaz del Peral, la cabeza cortada de Juan el Bautista, con minucioso detalle de la sección del cuello donde se aprecian las venas y los cartílagos segados por el certero tajo. Horror y repeluzno, sangre y podredumbre. Muerte y más muerte. En Barcelona había desfilado durante muchos años del presente siglo una procesión de la Buena Muerte, donde los encapuchados portaban esqueletos y ataúdes de todos los tamaños, calaveras sobre almohadones de terciopelo, bandejas de huesos. La muerte, archirrepetida en sus aspectos más lóbregos, los de la estricta materialidad. Todo ello dimana, a su vez, de los hábitos de inhumación, tan aflictivos como repelentes, que solo durante los últimos años comienzan a ceder ante la práctica de la incineración, más aseada, más práctica y sobre todo menos espantosa en el presente y en el futuro. La apertura de una tumba, cada vez que se trata de efectuar en ella un nuevo entierro, es un espectáculo acongojante para los familiares, que deben presenciar el estado a que ha llegado el componente somático de sus seres queridos, pero asqueroso, nauseabundo e impresentable para todos los demás asistentes, obligados por los usos sociales a la visión de algo que pudieran evitarse. Bien entendido que nada de ello corresponde a una taxativa prescripción religiosa, ha sido la sociedad civil, apoyándose a su modo en usos religiosos, la que ha conducido a estos hábitos siniestros. La Iglesia había prohibido, eso sí, la incineración mientras la interpretaba como una muestra expresa de incredulidad, pero actualmente nada de eso resiste el análisis y la incineración está permitida para todo el mundo. Se trata de una destrucción rápida y sin vestigios repugnantes de un cuerpo que igualmente hubiera quedado destruido a través de un proceso lento, desigual y dejando restos horribles. Estas visiones marcan en el peor sentido a las gentes de hoy. La consecuencia no puede ser más que una reacción defensiva, desvío, rechazo, evasión. Añádanse, por otra parte, el pragmatismo y el materialismo de nuestro tiempo, eficacia sobre todo. Dinero, ya, más dinero, comprar, triunfar, aventajar al vecino o al compañero, disfrutar, comer, beber, follar.
Una regresión, ¿no eran tan análogos los móviles de Gilgamesh y su noción de lo bueno? La muerte no es para el hombre de hoy solo el pretexto para un desagradable espectáculo sepulcral, sino el punto final a todo eso que busca y tanto pelea para conseguir. Su actitud no difiere, pues, de la actitud en casos semejantes del inocente y bruto de Gilgamesh. Se cierra el círculo, la faz perceptible del más allá, tras la muerte, se nos presenta indeseable. Mientras que lo deseable es todo esto que los anuncios nos mienten como tan a nuestro alcance, ¿de veras un automóvil de solo 1,5 millones de pesetas está al alcance de todos los que contemplan el spot? Optamos, que nos den el más acá. El automóvil, con la chica guapa incluida, si fuera posible. El viaje a islas de ensueño. El apartamento en la Costa Dorada. No nos hablen de nada más. No queremos cosas desagradables. La sociedad norteamericana tiene bien montada una industria de la muerte, fuente de ganancias, cómo no. Consistente en disimular todo lo posible el hecho de la misma, hacer como si el cliente no muriese o, en todo caso, que se note lo menos posible. Morir está a punto de ser también algo de mal gusto. Se maquilla el cadáver, se le coloca para recibir a sus amigos en posiciones normales, sentado, con su pipa en la mano, leyendo el periódico, etc. En resumen, una mascarada, una costosa mascarada. ¿Quién sabe si acaso no peor que la escueta aceptación que conduce a mirar aquello como, ya, un cadáver y no un grotesco remedo del ser viviente que fue, un muñeco de cera de sí mismo? Nuestras funerarias no llegan por ahora a tanto, pero sus tarifas abusivas no quedan a la zaga en la carrera de beneficios a todo trance que, como locos, hemos emprendido también los españolitos. Y bien, ¿esto es todo? Curas ramplones rezan unas preces sin convicción. Lástima, porque las hay ciertamente bellas. También quedan algunos que las rezan con seriedad encomiable. Pero los asistentes aguantan mecha, distraídos, la mayoría solo pone los pies en el templo en ocasiones semejantes y todo lo que oyen les suena a chino. Luego, salen charlando de las cotizaciones de bolsa, las exigencias de la querida o los resultados de fútbol. Pésames con pocas frases hechas, siempre las mismas. Y vuelta al fútbol. Hasta el próximo entierro, Pepe. No. No puede ser esto todo. No debe ser. Nuestra dignidad de personas exige algo más, para quienes lo entiendan como un adiós, por lo menos que sea un adiós digno. Para quienes hiera o percuta que no sea más que eso. Quedan los capítulos siguientes, donde, abandonando ya los datos más visibles, nos adentraremos en la cuestión, ¿qué hay, qué puede haber, que nos aguarda al otro lado de la muerte? Página 30.